se rieron de la mucama por probarse el velo de la novia del millonario. Pero él llegó y sorprendió a todos con lo que hizo. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Villaflor despertaba cada mañana envuelta en el murmullo constante del mar y el aleteo impaciente de las gaviotas. La ciudad costera, de arquitectura elegante y perfume salino, era conocida por dos cosas: sus playas de aguas esmeralda y el ostentoso estilo de vida de su élite, concentrada en mansiones que parecían flotar sobre un mundo paralelo, ajenas al ruido y a la lucha del día a día. En una de esas residencias, la más imponente de todas, con columnas de mármol y jardines que florecían como si supieran que estaban en vitrina, trabajaba Luna Ribeiro. Brasileña, de piel canela y ojos grandes como dos faros, había llegado a Andalvira 3 meses atrás, escapando del desempleo y de la falta de futuro que carcomía los barrios olvidados de Bahía. Su jornada comenzaba antes de que saliera el sol. Se envolvía el cabello en una trenza rápida, se colocaba el uniforme blanco con el logo bordado de la familia Ortega y caminaba hasta la parada del microbús que la llevaba, día tras día, a limpiar los vestigios de una vida que no era la suya: copas de cristal, alfombras persas, candelabros polvorientos y un sinfín de superficies brillantes que exigían atención constante. Era una buena trabajadora. Callada, responsable. Hacía lo que se le pedía sin quejarse, siempre con ese aire sereno que confundía a los arrogantes, ni sumisa ni rebelde. Simplemente, firme. Durante semanas, Luna apenas había visto a Elías Ortega. Sabía quién era, claro. Todos lo sabían. El heredero del grupo Ortega. Empresario brillante. Educado en Europa. Reservado. Frío. Implacable en los negocios, decían. Un hombre que hablaba poco pero decidía mucho. Sus pasos eran seguidos por la prensa, por sus inversionistas y, más recientemente, por Celia Arismendi, su prometida. Celia, hija de una de las familias más tradicionales de Andalvira, parecía salida de una revista de modas: alta, delgada, siempre impecable, con ese tipo de belleza que sabía que era admirada y lo cobraba caro. En la casa, su presencia se sentía como un perfume caro, persistente, invasivo, difícil de ignorar. A Luna le bastaron pocos días para entender que no era bienvenida en la presencia de Celia. No era algo que se dijera con palabras, sino con miradas largas y labios fruncidos. Era extranjera, humilde, y para Celia, eso la convertía automáticamente en invisible. O peor, molesta. El día del incidente parecía uno más. Luna había terminado de limpiar el segundo piso cuando recibió la orden de revisar el vestidor principal. Celia se encontraba en una sesión de prueba de vestido, y uno de los floristas había dejado rastros de tierra en el suelo de mármol. El vestidor era un templo. Amplio, iluminado por ventanales altos y decorado con espejos biselados que multiplicaban la imagen de los vestidos colgados, los zapatos de diseñador y las cajas con lazos dorados. Luna entró en silencio, con su balde y su franela de microfibra. Mientras fregaba, sus ojos se posaron en una figura colgada al fondo: el velo. Era etéreo, blanco como espuma marina, largo como un suspiro. Estaba apoyado sobre una silla alta, esperando la próxima prueba. Luna se acercó, hipnotizada. No era vanidad, era otra cosa. Una necesidad breve y tonta de imaginarse en otro lugar, en otra vida. Con manos limpias y suaves, lo tomó y lo acercó a su rostro. Se miró en el espejo. El velo le cubría los hombros, caía como agua sobre su espalda. Por un instante, Luna no fue la mucama. Fue una mujer querida. Una mujer que alguien esperaba con amor. Una mujer que podía. ¿Qué crees que estás haciendo? La voz de Celia la golpeó como una cachetada. El velo cayó al suelo. Luna retrocedió de inmediato, las manos temblorosas. Celia entró al vestidor como una tormenta de furia vestida en satén. Sus tacones resonaban con autoridad. Sus ojos eran cuchillas. ¿Te crees con derecho de tocar mis cosas? ¿De usar lo que no es tuyo? ¿Acaso te imaginas que podría ser yo? Luna intentó hablar, pero no pudo. Solo negó con la cabeza, sin atreverse a levantar la mirada. Esto es lo que pasa cuando dejas entrar a cualquier sudaca a tu casa, espetó Celia,
con veneno en la lengua. Te ven 5 vestidos y ya creen que pueden aspirar a lo imposible. Las palabras la atravesaron. Las otras empleadas, que habían escuchado el escándalo, asomaron desde el pasillo. Nadie dijo nada. Nadie se movió. ¿Quién te crees tú, mucama oportunista? Te voy a hacer despedir. Y entonces, una voz más profunda cortó el aire. Celia. Elías Ortega estaba en el umbral. La escena se congeló. Celia giró de inmediato, sonriendo con falsa dulzura. Mi amor, no creerás lo que acaba de pasar. Él no respondió. Solo miró a Luna. A sus pies, el velo. En sus manos, nada. En su rostro, el temblor de la injusticia recién cometida. Celia se acercó a él, queriendo explicar, pero Elías alzó una mano para que se detuviera. Luego caminó hacia Luna, sin apuro. Ella no sabía qué hacer. ¿Pedir perdón? ¿Explicarse? ¿Huir? Pero no lo hizo. Solo bajó la mirada y respiró hondo. Elías se detuvo frente a ella. Tomó el velo con delicadeza. Lo dobló con cuidado y lo colocó sobre una silla. Luego, sin levantar la voz, dijo: ¿Te encuentras bien? Luna alzó la mirada, por primera vez. Y sus ojos, grandes y oscuros, se encontraron con los de él. No dijo nada. Pero Elías supo la respuesta. Volteó hacia Celia, que ahora observaba con los brazos cruzados y la boca apretada. No veo razón para que esto sea un escándalo. ¿No ves razón? Estalló ella, intentó ponerse mi velo. Sí. Respondió él con una calma que heló la habitación. No le hizo daño a nadie. Es solo un pedazo de tela. Celia enmudeció. Su rostro enrojeció de rabia contenida. Elías volvió a mirar a Luna. Luego, simplemente dijo: Puedes continuar con tu trabajo. Ella asintió, en silencio, y salió con paso firme pero contenido. No corrió. No se escondió. Solo caminó, digna. Elías la siguió con la mirada hasta que desapareció por el pasillo. Algo en él, que llevaba mucho tiempo dormido, se agitó. No era atracción. No era lástima. Era respeto. Y esa noche, mientras el mar de Villaflor rompía contra las rocas, Elías Ortega no dejaba de pensar en los ojos de Luna Ribeiro. En su entereza. En el temblor de su barbilla mientras aguantaba el peso de una humillación que no merecía. Y comprendió que aquella joven no era una sombra más en su casa. Era alguien que no podría olvidar. Desde el incidente en el vestidor, Luna Ribeiro había tomado una decisión: volverse invisible. No por miedo, sino por estrategia. Sabía que en ese mundo, el de los vestidos de diseñador, los muebles antiguos y las miradas altivas, los errores se pagaban caro. Y aunque Elías Ortega la había defendido con una cortesía que aún le quemaba en la memoria, Luna no quería tentar su suerte. Volvió a sus tareas con disciplina espartana, pulía, ordenaba, barría, y si alguien la miraba, ella bajaba la cabeza y continuaba. Pero el ambiente en la mansión había cambiado. Celia, antes altiva y ruidosa, ahora parecía más tensa, más vigilante. Sus visitas eran constantes, y ya no caminaba como dueña del palacio, sino como guardiana desconfiada. Seguía exigiendo, claro, pero ahora miraba por encima del hombro incluso a los más cercanos. No soportaba que Elías no discutiera con ella, ni le dedicara tiempo. Esa indiferencia la carcomía. Y Elías, él era otra historia. No volvió a dirigirle la palabra a Luna, pero tampoco volvió a ignorarla. Su presencia se sentía. A veces, pasaba por donde ella limpiaba y la saludaba con un leve gesto de cabeza. Otras, simplemente la miraba de reojo, como si aún estuviera procesando algo que no entendía del todo. Luna, mientras tanto, se aferraba a la rutina. No por resignación, sino por control. La limpieza era lo único que podía manejar con precisión. El resto, la tensión, los rumores, las emociones, era un mar que prefería no cruzar. Una tarde nublada, fue asignada a organizar la biblioteca del segundo piso. Era una de las estancias menos frecuentadas de la mansión, un lugar que olía a cuero viejo y madera encerada.
Estanterías de roble llegaban hasta el techo, y los libros, la mayoría encuadernados en cuero, estaban desordenados. Nadie parecía haberlos tocado en años. Luna comenzó por el escritorio central, retirando pilas de papeles, revisando hojas sueltas y clasificando todo con paciencia. Fue entonces cuando vio el sobre. Estaba entre dos libros, apenas visible. Era de papel reciclado, sin ningún membrete, pero sobresalía por estar mal cerrado. Luna dudó unos segundos. Podía ignorarlo, devolverlo al lugar donde lo encontró. Pero algo en la forma descuidada del sobre, en el nombre que asomaba en una de las hojas, la hizo detenerse. Lo abrió con delicadeza. La primera hoja era un correo impreso. Asunto, avance del plan, confidencial. El remitente, Celia Arismendi. El destinatario, Miguel Velarde. Luna sintió cómo su corazón comenzaba a latir más fuerte. Las páginas siguientes eran parte de un hilo de conversación entre Celia y Miguel. En ellas, discutían en tono conspirativo cómo consolidar el control sobre el grupo Ortega después del matrimonio. Miguel proponía estrategias legales para forzar la firma de cesión de acciones. Celia aseguraba que, una vez casados, Elías sería más vulnerable, más manipulable. Había frases que Luna jamás podría olvidar. Él confía en ti ciegamente. Después de la boda, será cuestión de tiempo. Ya tenemos a 2 miembros del consejo de nuestra parte. Cuando firme los poderes especiales, no tendrá vuelta atrás. El mundo se detuvo. Luna sintió un sudor frío en la nuca. Le temblaban las manos. Cerró el sobre, volvió a meter las hojas y lo sostuvo contra su pecho. Necesitaba pensar. ¿Qué debía hacer? ¿Guardar silencio? ¿Hacerse la tonta? Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Pero algo en ella, algo profundamente arraigado en su interior, quizás la voz de su madre, quizás su propia dignidad, le impidió ignorarlo. No podía. No después de cómo Elías la había tratado ese día en el vestidor. No después de haber visto la mirada de un hombre que, por lo menos una vez, había decidido no humillar a quien estaba por debajo en la jerarquía. Él la había tratado con respeto. Ahora era ella quien debía decidir si hacía lo correcto, aunque eso significara arriesgarse. Esa noche, en su pequeña habitación, Luna escribió a mano una nota breve. La hoja temblaba bajo su pluma. Señor Ortega. Perdón por irrumpir en su privacidad. Lo que encontré no fue buscado, pero no puedo ignorarlo. Confío en que sabrá qué hacer. Adjunto encontrará documentos importantes. Luna Ribeiro. Colocó la carta y las copias impresas en un sobre nuevo, sin marcas. Lo selló. Al día siguiente, lo dejó en el buzón interno del despacho de Elías, el mismo donde las secretarias depositaban contratos y mensajes urgentes. Después, volvió a limpiar los baños con las manos mojadas y el corazón encogido. Elías Ortega recibió el sobre esa misma mañana. Sus dedos reconocieron al instante que no era un documento más. Lo abrió con recelo y comenzó a leer. A medida que avanzaba, su rostro cambió. Primero frunció el ceño. Luego, se quedó inmóvil, releyendo el mismo párrafo una y otra vez. Finalmente, su mandíbula se tensó, y sus ojos, normalmente inalterables, se enturbiaron con una sombra que pocas veces se asomaba en él: traición. Miguel. Su amigo desde la universidad. Su socio más cercano. Y Celia. Apoyó el sobre el escritorio y se pasó una mano por el rostro. No habló. No maldijo. Solo guardó silencio. Un silencio lleno de ruido por dentro. Al día siguiente, pidió que Luna se presentara en su despacho. Ella entró con el mismo uniforme impecable, las manos entrelazadas y la expresión serena, aunque por dentro hervía de ansiedad. Elías la observó unos segundos antes de hablar. Gracias, dijo, simplemente. Ella asintió, sin atreverse a preguntar más. No voy a preguntarte cómo lo encontraste. Solo quiero que sepas que hiciste lo correcto. No esperaba menos de usted, respondió ella, con voz baja. Elías asintió. No sonrió. No se relajó. Pero había en su rostro un rastro de respeto auténtico. Eso será todo.
Luna se dio media vuelta y salió, cerrando la puerta tras de sí con suavidad. Del otro lado, Elías tomó los documentos otra vez. Esta vez, con fuerza. Como si fueran armas que aún no sabía cómo usar. Sabía que estaba a punto de comenzar una guerra. Una guerra en la que no podía permitirse errores. Esa noche, Luna regresó a su cuarto, sin saber si había hecho lo correcto o lo más imprudente de su vida. Pero mientras se quitaba los zapatos gastados y se dejaba caer sobre la cama, una certeza la invadió: había sido fiel a sí misma. Y eso, en un mundo lleno de máscaras, ya era un acto de valentía. La brisa de Villaflor soplaba con más fuerza esa semana, como si la ciudad misma presintiera que algo en su atmósfera privilegiada comenzaba a tambalearse. En la mansión Ortega, los días transcurrían con una tensión invisible que se aferraba a los pasillos, a las paredes decoradas con arte moderno, a las miradas que evitaban cruzarse. Luna Ribeiro mantenía su rutina con más discreción que nunca. Tras haber entregado los documentos a Elías, no volvió a recibir ninguna señal de él. Pero tampoco esperaba una. Sabía que el simple acto de contarle la verdad ya había sido una osadía. Ahora, el único camino era el silencio. Sin embargo, dentro de ella, algo vibraba. Una mezcla de miedo y convicción. Había hecho lo correcto, pero, ¿a qué costo? Celia Arismendi, por su parte, comenzaba a perder el control. Había notado los cambios en Elías, su frialdad, su distancia, su mirada ausente durante los encuentros sociales. Su intuición, afilada por años de sobrevivencia en los círculos del poder, le gritaba que algo andaba mal. Y no tardó en sospechar. No tenía pruebas, pero su instinto apuntaba a Luna. Esa mucama silenciosa. Esa mirada que no se doblegaba. Esa presencia que parecía inofensiva, pero que rondaba donde no debía. Celia sentía que se le escapaba algo, y el miedo al vacío la empujó a actuar. Con rapidez. Con crueldad. Una mañana, justo antes de que el personal comenzara su jornada, Luna fue interceptada por 2 agentes de migración. Vestían de civil, pero su autoridad era incuestionable. ¿Luna Ribeiro?, preguntó uno de ellos, mostrando una credencial. Necesitamos que nos acompañe. La voz fue seca, impersonal. El mundo, por un segundo, dejó de moverse. ¿De qué se trata?, preguntó ella, intentando mantener la compostura. Una denuncia anónima. Irregularidades migratorias. Solo será un procedimiento de verificación. Los empleados observaron desde las sombras, murmurando en voz baja. Luna, con la respiración contenida, asintió y tomó su pequeña mochila. No opuso resistencia. Solo caminó con ellos, cabeza en alto. Detrás de una de las cortinas, Celia observaba con una sonrisa helada. La comisaría de migración estaba en un edificio viejo, mal ventilado, con pasillos largos y bancos de metal. Luna fue conducida a una sala pequeña, con una mesa, 2 sillas y una lámpara que colgaba del techo. Le pidieron sus documentos. Le hicieron preguntas básicas. Su estatus, su trabajo, su ingreso al país. Ella respondió todo con voz firme, aunque por dentro, su corazón retumbaba. Sabía que estaba en regla. Tenía permiso temporal de trabajo, emitido por una agencia que la había contratado con legalidad. Pero también sabía cómo funcionaban las cosas en Andalvira, una denuncia anónima bastaba para ponerlo todo en duda. 2 horas pasaron. 3. Nadie venía. Nadie decía nada. Hasta que, al fin, se abrió la puerta. Y entró él. Elías Ortega. Vestía con la elegancia habitual, pero su rostro estaba endurecido. Caminó directo hacia el agente a cargo y habló con tono bajo, firme. Mostró una carpeta. Entregó papeles. Llamó por teléfono delante de ellos. En menos de 10 minutos, los funcionarios cambiaron de actitud. Se disculparon con un murmullo, devolvieron los documentos y permitieron a Luna levantarse. Ella no entendía nada. ¿Puedo irme?, preguntó, aún sentada. Sí, claro, dijo uno de los agentes, sin poder mirarla a los ojos. Luna se incorporó con lentitud, su mochila colgando del hombro, y se volvió hacia Elías, que ya se dirigía a la salida. Lo siguió.
En el estacionamiento, el sol caía con violencia sobre el asfalto. Luna se detuvo junto a Elías, que sacaba las llaves de su coche. ¿Qué está pasando?, preguntó. Elías la miró. Alguien te denunció, Luna. Alguien que sabía que eso era lo único que podía sacarte de su camino. Ella entendió de inmediato. No dijo el nombre. No hacía falta. ¿Cómo supiste?, preguntó en voz baja. Mi abogado fue notificado. Yo tenía que asegurarme de que no te pasara nada. Luna respiró hondo. Quiso agradecerle. Pero algo en la expresión de Elías le dijo que eso era apenas el inicio. ¿A dónde vas ahora?, preguntó ella. Él la observó, sus ojos ardiendo con una decisión que no permitía réplica. A hacer lo correcto. 2 horas después, Luna estaba en su pequeño departamento, intentando recuperar el aliento. No había tenido tiempo de comer. Se duchó rápido, se puso ropa limpia y se sentó frente al televisor, más por costumbre que por interés. El noticiero local hablaba de política, de economía, de banalidades. Hasta que el presentador cambió el tono. Última hora. El empresario Elías Ortega acaba de hacer una declaración pública que está generando reacciones en todos los sectores de Andalvida. La imagen cambió a una rueda de prensa improvisada en las afueras del Grupo Ortega. Elías, de pie, frente a un enjambre de micrófonos y cámaras, hablaba con voz clara. Durante los últimos días, se han generado rumores sobre la integridad de una persona cercana a mí. Luna Ribeiro. Quiero decir, ante todos ustedes, que Luna no es solo una trabajadora ejemplar. Es la mujer con quien estoy comprometido. Nuestra relación ha sido privada hasta ahora, por respeto a nuestras respectivas circunstancias. Pero hoy, frente a estos ataques cobardes, no puedo seguir en silencio. Estoy aquí para protegerla, para dejar claro que cualquier intento de perjudicarla, es un ataque directo hacia mí. Y estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. Luna se llevó las manos a la boca. El teléfono empezó a sonar. Amigas de la agencia. Compañeras de trabajo. Todas preguntaban lo mismo. ¿Era cierto? ¿Qué estaba pasando? Ella no supo qué responder. Esa misma noche, Elías volvió a la mansión. Celia lo esperaba en el jardín, como una actriz a punto de recibir su última escena. ¿Qué fue eso, Elías?, preguntó, con voz aguda. ¿Una broma? Él la miró con una mezcla de cansancio y desprecio. Sabías exactamente lo que hacías. Pensaste que podías jugar sucio y salir ilesa. ¿Y tú qué hiciste? ¿Ahora finges estar enamorado de una mucama? No estoy fingiendo, respondió él, cortante. Estoy actuando con decencia. Algo que tú olvidaste hace mucho. No puedes hacerme esto. La boda, la empresa, mi familia. Tú jugaste sucio, la interrumpió, dando un paso hacia ella. Yo decidí jugar limpio. Y gané. Se dio media vuelta y entró a la casa sin mirar atrás. Celia se quedó sola, respirando con dificultad, como si la dignidad se le escurriera por los dedos. Horas después, Luna recibió una visita inesperada. Era Elías. Entró sin protocolo. Sin seguridad. Sin flores. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó ella, aún atónita. Él se sentó frente a ella. La miró con seriedad, con algo que se parecía al alivio. Porque nadie con tus ojos debería ser tratada como culpable. Luna no supo qué decir. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de algo más profundo. Algo que aún no tenía nombre. Desde la conferencia de prensa, la vida de Luna Ribeiro dejó de ser suya. Los noticieros hablaban de ella sin conocerla. Las revistas de sociedad especulaban con su pasado, su acento, su ropa, incluso con su peinado. Se escribieron columnas completas sobre su supuesta astucia para atrapar a uno de los solteros más codiciados de Andalvida. Algunos la llamaban trepadora. Otros, heroína. Ella no se sentía ni lo uno ni lo otro. En lo inmediato, lo más difícil fue adaptarse a la nueva rutina. Elías, fiel a su palabra, no retrocedió.
Asumió el compromiso públicamente y la incorporó a su agenda social con una serenidad sorprendente. Aparecían juntos en cócteles, recepciones diplomáticas y cenas privadas donde los cubiertos estaban colocados con reglas invisibles y las conversaciones eran más ensayos de poder que intercambios sinceros. Al principio, todo fue actuación. Luna se forzó a sonreír en los eventos, a vestir de forma adecuada, gracias a un estilista contratado por Elías, y a aprender, a marchas forzadas, el lenguaje sutil de la alta sociedad. Elías la guiaba con paciencia medida. Le enseñaba con una cortesía casi fraternal cómo moverse entre empresarios, políticos, artistas y demás miembros del Olimpo de Villaflor. Pero, poco a poco, la distancia entre ellos comenzó a achicarse. Ya no era necesario ensayar cada gesto antes de salir de casa. Ya no se tocaban solo por protocolo. Ya no se buscaban con la mirada solo para mantener la apariencia. Había algo más. Fue una noche cualquiera cuando Elías, después de una cena donde Luna había sorprendido a todos con su sencillez desarmante, le ofreció una copa de vino en la cocina, ya sin público, sin flashes ni sonrisas fingidas. ¿Sabes qué fue lo que más me impresionó de ti esta noche?, preguntó, sirviéndose un poco más. Luna, sentada en uno de los bancos altos, levantó la vista. ¿Qué? ¿Que no intentaste parecer otra? Estabas incómoda. No lo ocultaste. Y aún así, te mantuviste firme. Eso, no es fácil. Ella bajó la mirada, sonriendo con humildad. Yo solo sé ser quien soy. A veces, eso me cuesta más de lo que imaginas. Elías apoyó la copa sobre la barra. A mí me enseñaron a ser alguien que nunca fui. Desde niño. En cada paso, en cada gesto. Hasta que un día me convertí en ese otro. Y perdí al verdadero. No sé cuándo ocurrió, pero ocurrió. Por primera vez, Luna sintió que la armadura de Elías se resquebrajaba. Esa noche no hablaron de negocios ni de prensa. Hablaron de infancia. De cómo ella corría por las calles de Salvador, descalza, recogiendo mangos verdes del suelo y riendo con sus hermanos hasta que el sol caía. De cómo él aprendió a caminar con los zapatos siempre lustrados, a saludar con precisión, a no llorar en público, a callar cuando dolía. Hablaron de ausencias. De padres presentes solo en fotos. De expectativas que pesaban como cadenas. De heridas sin nombre. Después de eso, algo cambió. Compartir la misma casa se volvió más que un arreglo práctico. Luna comenzó a dejar pequeñas huellas en la cocina, un frasco de café brasileño, una planta que rescató del balcón, una nota con recetas escritas a mano. Elías empezó a pasar más tiempo en casa. A dejar su maletín en la sala. A cocinar con ella, o intentarlo, y a reír cuando se le pasaba la sal. Discutían también. Sobre política, sobre dinero, sobre los límites de la mentira. Pero incluso las discusiones tenían una intimidad nueva. Una noche, mientras caminaban por el jardín, bajo las luces tenues y el aroma a jazmín, Elías se detuvo de pronto. A veces me pregunto si no es demasiado, dijo. Si todo esto, lo que estamos haciendo, no es una locura. Lo es, respondió Luna, con una sonrisa serena. Pero no todas las locuras son malas. Él la miró. Larga, profundamente. No dijo nada más. Mientras ellos construían, sin querer, una verdad dentro de la mentira. El mundo alrededor comenzaba a desmoronarse. Miguel Velarde, el socio traidor, se movía con cuidado. Intentaba lavar su imagen en los medios, contactaba aliados, sembraba dudas sobre la estabilidad emocional de Elías. Pero sus esfuerzos eran torpes. La sospecha ya se había instalado, y bastaba una chispa para que todo ardiera. Celia, en cambio, no luchó. La sociedad que antes la celebraba ahora la observaba con recelo. Las invitaciones a eventos se redujeron. Las amistades de conveniencia dejaron de responder. Sus padres, más interesados en las apariencias que en su bienestar, la presionaban para que corrigiera el desastre. Y Celia se quebró. Una tarde, fue hallada inconsciente en el baño de su departamento. Una sobredosis de somníferos y licor. Una nota que no decía adiós, sino, no sé cómo dejar de perder. Fue llevada al hospital. Sobrevivió.
La noticia sacudió a Villaflor. Elías no comentó nada públicamente. Luna tampoco. Pero esa noche, Luna decidió ir al hospital. No por lástima. Ni por deber. Fue porque entendía. Porque había visto a Celia desde el otro lado del abismo. Porque sabía lo que era estar atrapada en una imagen, en una expectativa, en una estructura que asfixia. Celia estaba pálida, con ojeras profundas y los labios partidos. Cuando la vio entrar, parpadeó varias veces. No habló al principio. Luna se acercó y se quedó de pie, a 1 metro de la cama. No vine a juzgarte, dijo. Vine porque sé lo que es perderse. Celia tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Perdón, susurró. No sabía cómo no perder. Luna asintió con un nudo en la garganta. Nadie nos enseña. Pero se aprende. Se quedó unos minutos más. Luego se marchó, sin palabras finales, sin necesidad de cerrar nada. De regreso en casa, Luna abrió la puerta en silencio. Elías estaba en la sala, descalzo, leyendo un libro que no había pasado de la página 5 en 2 semanas. Al verla, se levantó. Caminó hacia ella. No dijo nada. Solo la abrazó. Por primera vez, sin fingir. Sin cámaras. Sin testigos. Luna no se apartó. Apoyó su cabeza en su pecho, y allí, en medio del silencio y el aroma a hogar, supo que algo había cambiado. No sabían aún qué era exactamente. No tenían respuestas. Pero por primera vez, ambos sentían que la mentira con la que comenzó todo les había guiado hacia una verdad que nadie más les había mostrado. La noticia del intento de suicidio de Celia Arismendi recorrió Villaflor como un trueno que retumba lento pero certero. Lo que hasta entonces era un escándalo de sociedad se convirtió en tragedia íntima. Las columnas de chismes desaparecieron de los portales por unos días. En su lugar, se publicaban editoriales sobre salud mental, el precio de la presión social y la soledad de las mujeres que siempre parecían tenerlo todo. En el hospital, entre goteros y suspiros, Celia comenzó a despertar de algo más profundo que un sueño inducido, despertó de su orgullo. Los primeros días fueron un silencio total. Nadie iba a verla, salvo sus padres, que solo sabían hablarle de daño reputacional y medidas de contención. Celia los escuchaba como si hablasen otro idioma. Por primera vez, no les importaba su corazón, solo sus apariencias. Y por primera vez, ella se dio cuenta de que eso le dolía. La visita de Luna, inesperada, dejó una grieta abierta en su escudo emocional. Esa joven a quien había humillado, insultado y despreciado, se había sentado junto a ella y, sin rencor, le habló como igual. Como mujer que también conocía el abismo. Y en ese gesto silencioso, Celia sintió algo que nunca había sentido con fuerza, culpa. Pasó 2 semanas en observación. Luego fue trasladada a una clínica privada para continuar su recuperación. Allí, sin cámaras ni testigos, comenzó a escribir. No cartas de disculpa, no comunicados para la prensa. Escribía lo que recordaba, conversaciones, frases, decisiones que ahora, al leerlas en papel, le parecían de una frialdad monstruosa. Y entre todo eso, encontró lo más importante, las pruebas. Porque, aunque Miguel Velarde siempre fue cuidadoso, había subestimado algo. En su vanidad, había permitido que Celia grabara llamadas, imprimiera correos, guardara copias de acuerdos que aún no eran oficiales. Lo había hecho como quien guarda pólvora por si un día quiere incendiarlo todo. Y ahora, ese fuego no iba a ser para destruir, sino para sanar. Elías recibió la llamada una mañana de martes. Estaba en su oficina, revisando contratos, cuando su secretaria le anunció. Señor Ortega, la señorita Arismendi está en la sala de espera. Dice que es urgente. Él frunció el ceño. No la había visto desde antes del hospital. Hazla pasar. Celia entró con paso lento, pero firme. Sin maquillaje. Vestida con sencillez. Elías se levantó por cortesía, pero no ofreció abrazo ni beso. Solo esperó. Ella colocó sobre el escritorio una carpeta gruesa, cerrada con un cordón de hilo rojo. Esto es todo lo que tengo. Grabaciones, correos, documentos internos.
Incluye copias de contratos que Miguel pensaba utilizar para mover acciones sin tu autorización. Él no la tocó. Solo lo miró. ¿Por qué ahora? Porque ya no quiero proteger a nadie que me empujó al vacío, respondió con voz quebrada. Porque fui cómplice. Porque me equivoqué. Y porque tú fuiste mejor conmigo de lo que yo merecía. Elías respiró hondo. Tomó la carpeta. Sus dedos se deslizaron por el cordón como si tocara dinamita. ¿Sabes lo que va a pasar si entrego esto? Sí, dijo ella, con una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. Y lo quiero. Él asintió. No le prometió nada. No le dijo gracias. Pero esa misma tarde, entregó la carpeta a la fiscalía. En menos de 72 horas, Miguel Velarde fue citado a declarar. No lo supo hasta que se presentó en su oficina, donde ya lo esperaba una orden judicial y 3 agentes vestidos de civil. ¿Esto es una broma? Alcanzó a decir. ¿Saben con quién están hablando? Pero no hubo negociación. No hubo margen. La carpeta que Elías había entregado estaba llena de pruebas sólidas, llamadas donde Miguel hablaba de mover el poder sin que el imbécil se dé cuenta, borradores de contratos con firmas falsificadas. Mensajes donde Celia le advertía que estaban yendo demasiado lejos. La prensa volvió a estallar. Pero esta vez, las cámaras no buscaban a Luna para cuestionarla. La buscaban para conocerla. Durante una semana, Luna recibió más atención de la que había tenido en toda su vida. La invitaron a programas de televisión. Le ofrecieron entrevistas exclusivas. Fue portada de 2 revistas con títulos como La mujer que desafió a la élite o Del silencio a la dignidad. Ella rechazó casi todo. No porque le diera miedo, sino porque sabía que no debía perder el eje. Siguió trabajando, aunque ya no como empleada de limpieza. Elías había reestructurado su rol y ahora colaboraba en proyectos de responsabilidad social dentro del Grupo Ortega. Desde esa posición, comenzó a proponer ideas. Ideas que hablaban de gente como ella. Ideas que molestaban a los de siempre, pero que, poco a poco, ganaban espacio. Una noche, ya con el escándalo en su punto más alto, Elías la llevó en coche a Puerto Áureo. El camino era largo, pero no hablaban mucho. A veces no hacía falta. Llegaron justo cuando el sol comenzaba a rendirse sobre el horizonte. El cielo era una pintura en tonos ámbar y rosa. El mar estaba sereno. Y la brisa, cálida. Caminaron por la arena descalzos, como si fueran 2 adolescentes escapando del mundo. Luna se detuvo, dejando que el agua mojara sus pies. Elías se colocó a su lado. Sacó una pequeña cajita de su bolsillo. La abrió. El anillo era sencillo. Sin diamantes. Sin extravagancia. Solo una piedra verde que recordaba los campos de Bahía. Esta vez, dijo él, mirándola a los ojos, es de verdad. Luna lo miró, sin palabras. No necesitaba responder. Le tomó la mano. Y por primera vez, supieron que la lucha había valido la pena. No hubo festejos. No hubo fuegos artificiales. No hubo discursos. Solo una promesa silenciosa bajo el cielo de Puerto Áureo. El amor no siempre llega vestido de gala. A veces llega cubierto de cenizas, después de haberlo perdido todo. Pero cuando llega, y es verdadero. No hay mentira que lo apague. El mar estaba en calma el día de la boda. Las olas acariciaban la arena con dulzura, como si supieran que ese atardecer era distinto, que algo en el universo estaba encontrando su lugar. No había sillas de terciopelo ni fotógrafos contratados por revistas de sociedad. Solo un altar improvisado entre 2 árboles, decorado con flores silvestres y cintas de lino que bailaban con la brisa. Frente al mar de Puerto Áureo, bajo un cielo enrojecido por el sol que comenzaba a descender, Elías Ortega y Luna Ribeiro se tomaron de la mano, sin más testigos que un puñado de amigos leales, la espuma del océano. Y Aurora, sentada en la primera fila, con un pañuelo arrugado en las manos y el rostro inundado de lágrimas. ¿Estás lista?, susurró Elías. Desde antes de saberlo, respondió Luna. La ceremonia fue breve. No hubo discursos grandilocuentes. Solo votos susurrados, sinceros.
Elías prometió cuidar, respetar y construir junto a ella. Luna prometió caminar a su lado, con la misma valentía con la que había llegado sola a un país que no era el suyo. Al final, Aurora se levantó y las palmas comenzaron a sonar, tímidas primero, después alegres, libres. Ya no había mentiras. Solo un presente ganado con dignidad. Pocos días después, dejaron Villaflor. No hubo despedidas oficiales. No las necesitaban. Lo que tenían que cerrar, ya lo habían hecho. Y lo que valía la pena, viajaba con ellos. Eligieron Estrella Nova, una ciudad del interior brasileño, alejada de los focos mediáticos y los salones de gala. Un lugar donde el verde dominaba la vista, donde los niños aún jugaban descalzos en las plazas y donde las calles olían a café recién hecho y a pan de queso por las mañanas. Allí, entre montañas suaves y cielos abiertos, comenzaron de nuevo. Elías no llegó como empresario arrogante ni como inversionista extranjero. Llegó como aprendiz. Se rodeó de ingenieros locales, ecologistas, mujeres líderes de comunidades rurales. Juntos pusieron en marcha un proyecto de energías limpias, paneles solares, reciclaje de agua, tecnologías sostenibles. Lo llamó Raíces. Porque si vamos a construir algo nuevo, le dijo a Luna, que sea desde la raíz. Ella, por su parte, tenía claro su camino. En una pequeña casa cedida por el gobierno municipal, Luna fundó Casa Aurora, un centro de acogida para mujeres migrantes que, como ella, habían dejado su país en busca de una oportunidad. Allí ofrecían talleres, asesoría legal, clases de portugués y sobre todo, un lugar donde sentarse a llorar sin miedo. Donde una mujer podía decir no sé qué hacer y ser abrazada en vez de juzgada. Las primeras semanas fueron duras. No llegaban mujeres, o llegaban desconfiadas, con los ojos llenos de historias no contadas. Pero Luna no se rindió. Visitó estaciones de autobús, iglesias, centros comunitarios. Habló. Escuchó. Esperó. Y un día, una mujer cruzó la puerta. Después otra. Y otra. En pocos meses, Casa Aurora tenía una lista de espera. Cada noche, al cerrar las puertas del centro, Luna caminaba a casa con los pies cansados pero el corazón encendido. A veces encontraba a Elías en la cocina, leyendo informes con una cerveza en la mano. Otras veces lo encontraba en el porche, mirando las estrellas. Una noche, mientras ella colgaba en la pared un cartel con la frase "Ninguna mujer debe sentirse invisible", él se le acercó por detrás. ¿Sabes?, le dijo, abrazándola por la cintura. Nunca pensé que la felicidad tuviera este olor. ¿A qué huele?, preguntó ella, sonriendo. A tierra mojada. A tinta de marcador. A arroz con frijoles. Entonces sí. Es felicidad, rió Luna. Esa era su vida ahora. Una mezcla de cosas pequeñas que valían más que cualquier joya, más que cualquier titular. Un día cualquiera, mientras Luna daba la bienvenida a un nuevo grupo de mujeres recién llegadas al país, alguien le preguntó cómo había empezado todo. Ella sonrió, como quien recuerda una cicatriz que ya no duele. Con una mentira, dijo, sin miedo. Una mentira que me obligó a actuar. Y que me llevó directo a mi verdad. Las mujeres la miraban con respeto, con esperanza. Porque en su historia, muchas veían un reflejo de la suya: abandono, lucha, silencio, y después, voz. Aurora se había quedado a vivir con ellos. Se encargaba del huerto en el patio, tejía mantas para los niños del centro y a veces cocinaba platos bayanos que hacían llorar a más de una migrante recién llegada. Nunca pensé vivir para ver esto, dijo una tarde, mientras observaba a su hija hablando con una joven venezolana que acababa de llegar con un bebé en brazos. Nunca pensé que la niña que cruzó un océano para salvarme, un día ayudaría a tantas otras. Luna se acercó y la abrazó. Fue por ti, mamá. Y también por mí. Una tarde de viernes, Luna escribió una frase en la pizarra grande que colgaba en el salón principal del centro. La escribió despacio, con un marcador azul. Sus letras eran firmes, claras. A veces, la mentira que te obliga a actuar es la que te lleva directo a tu verdad. La firmó con su nombre, por primera vez.
Cuando terminó, se quedó unos segundos mirando las palabras. Detrás de ella, Elías observaba en silencio. Caminó hacia ella, la tomó de la mano y, sin decir nada, apretó su palma con suavidad. Luna lo miró. Y supo. Todo había valido la pena. No solo por ellos, sino por cada mujer que encontraría fuerza en su historia. Por cada injusticia que se convertiría en semilla. Por cada mentira que alguna vez obligó a alguien a levantarse. Porque ahora, su amor no era solo suyo. Era un faro. El velo y la mentira no es solo una historia de amor improbable entre dos mundos opuestos, es una declaración de dignidad, de coraje y de redención. Luna Ribeiro, una mujer común con una fuerza extraordinaria, nos enseña que la verdad no siempre llega envuelta en promesas claras, a veces se disfraza de errores, de injusticias, incluso de mentiras necesarias. Y sin embargo, cuando se elige el camino de la integridad, se transforma el dolor en fuerza y lo improbable en destino. Elías Ortega, por su parte, representa al hombre que se atrevió a desmontar sus privilegios para reconstruirse desde lo humano, desde lo vulnerable. Juntos, demuestran que el verdadero amor no se construye en el lujo ni en las apariencias, sino en la complicidad, en el respeto mutuo y en el compromiso de ser mejores cada día. Su historia queda como un faro para todos los que alguna vez fueron juzgados por su origen, por su acento o por su pasado. Porque, al final, amar también es un acto de justicia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.